Seguimos con Noticias Globovisión Salud. La glándula tiroides es una glándula endocrina situada a la altura de la tráquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto. Está estructurada por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos lados de la tráquea y unidos por el cuello. Regula el metabolismo y la sensibilidad del organismo a otras hormonas. Sus afecciones más importantes son los trastornos del desarrollo, hipertiroidismo, hipersecreción, hiposecreción e hipotiroidismo. El diagnóstico se obtiene mediante una evaluación clínica realizada por un endocrinólogo y consiste en la medición del TSH, T4 y T3, así como los niveles de anticuerpos tiroideos. Su tratamiento se basa en la reposición de la hormona tiroidea y levotiroxina. El paciente debe asistir al control periódico para determinar si debe ajustar la dosis. Una glándula tiroidea con una tasa alta de actividad incrementa la producción de hormonas, lo que trae como consecuencia la pérdida de peso, aumento del ritmo cardíaco, sensibilidad al calor, sudoración excesiva, ansiedad, evacuaciones flojas, debilidad, irritabilidad, cansancio y trastornos de la menstruación. Glándula tiroidea, la tiroides es nuestro tema del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Sara Brito. Ella es endocrino, médico internista y nos acompaña la tarde de hoy. Un gusto tenerla acá con nosotros, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, parece mentira que como se muestra en la gráfica, una glándula que parece pequeña, ubicada en el tercio inferior del cuello, pues interviene en muchas funciones del organismo y puede tener influencia en muchas cosas, como puede ser hasta el crecimiento del feto durante el periodo del embarazo, y que por lo tanto tiene una gran importancia hacer un diagnóstico temprano de una patología que puede afectar en estos casos. Normalmente las personas cuando le hablamos de tiroides solamente lo asocian con el aumento de peso. Sin embargo, como le veíamos en el introductorio del día de hoy, la tiroides se encarga de regular pues estas hormonas que regulan nuestro metabolismo en la parte endocrinológica. Sí. Y queremos pues que nos explique usted mejor cuál es esa función de estas llamadas T1, T2, T3, las hormonas tiroideas, que bueno, son evaluaciones que ustedes mandan a hacer en la parte del laboratorio para evaluar cómo está el paciente, ¿no? Sí, la tiroides es una glándula que ella va a ser estimulada por la hipófisis, que es quizás como un director de orquesta que se encuentra en la parte superior y que regula muchas de las glándulas. Y una vez que es estimulada desde allá, ella produce dos hormonas principalmente, que es la tiroxina y la triiodotironina, y esas dos hormonas van a ir a diferentes tejidos periféricos. Como te dije, ella en los periodos de crecimiento, como en el periodo en el que el embrión o el feto está creciendo, interviene de manera muy importante en el desarrollo, porque ella activa la síntesis de proteínas. Entonces activa ese desarrollo fetal y muy importante el desarrollo del sistema nervioso en ese niño que van a nacer posteriormente. Y en la vida adulta pues regula el metabolismo basal. Ella es la que interviene también en la función cardíaca, en la función nerviosa, interviene en mantener la temperatura corporal, en la actividad muscular. Hay muchas funciones, en el metabolismo óseo también puede participar. O sea, ella puede participar con esas hormonas que van a diferentes tejidos en muchas funciones. Entonces, como bien se dice ahí en el video, ella puede alterar su función, bien sea por déficit o porque no hay producción de hormonas tiroideas o porque hay un exceso de producción. Al exceso de producción de hormona tiroidea se le llama hipertiroidismo y al déficit de producción de hormona tiroidea se le llama hipotiroidismo. ¿Y podemos diferenciar cuáles son las manifestaciones que van a tener las personas? Porque son bien distintas y bien marcadas, ¿no? Sí, son muy distintas, sobre todo en personas jóvenes, porque, bueno, ya te voy a explicar que a veces en la vida, en las personas de más edad, por ejemplo, el hipertiroidismo puede pasar más desapercibido. Pero en una persona que desarrolla un hipertiroidismo, generalmente hay un exceso de esas funciones que dijimos que ella produce. Entonces hay insomnio, hay irritabilidad, la persona está como muy a la defensiva, hay palpitaciones, hay temblor distal, puede haber diarrea o por lo menos aumento del número de evacuaciones diarias.
En cambio, cuando hay un déficit de hormona tiroidea, que eso es algo que se instala generalmente de manera muy progresiva y lenta, hay más bien debilidad, cansancio fácil, somnolencia, piel seca, caída del cabello. Y la gente lo ha asociado durante mucho tiempo con la obesidad, pero realmente ella lo que hace es que cuando hay el hipotiroidismo baja el metabolismo basal y eso pudiera causar una disminución de la pérdida de peso si estás haciendo una dieta o si estás buscando bajar de peso, pero no induce obesidad como tal. Lo que sí puede haber en los pacientes hipotiroideos, ya cuando tienen un hipotiroidismo marcado, es retención de líquido, la piel se ve como gruesa, como infiltrada, especialmente a nivel de miembros inferiores, a eso se le llama piel mixedematosa, porque se acumulan una serie de sustancias que no se eliminan en ese tejido. Muy bien, en este caso la tiroides puede dejar de funcionar y también tiene un proceso autoinmune. Sí, la mayoría de las patologías que se presentan en la tiroides son de tipo autoinmune, bien sea el hipertiroidismo, en el cual la más conocida es la del Gray-Bácedo, que se ve más que todo, como te digo, en personas jóvenes. La tiroides aumenta de tamaño, se forma lo que se llama un bocio. El bocio no es más que la tiroides aumenta de tamaño, eso es lo que se llama bocio. Entonces se produce el bocio y se produce ese exceso de hormonas que ella está provocando y pues todos los síntomas, el cortejo de síntomas que van a permitir el diagnóstico rápidamente. Con respecto a el bocio o el aumento, normalmente a ese aumento se le va a hacer algún tipo de estudio, algún tipo de biopsia. Ajá, bueno, no, lo que te iba a comentar, eso generalmente se produce porque hay sustancias del mismo organismo que estimulan a los receptores de esa TSH a nivel de la tiroides y eso produce la hiperfunción. En el sentido contrario también puede haber lo que es la tiroiditis crónica atrófica, que es más bien que hay sustancias que atacan la tiroides y eso hace que su función disminuya y ella se ponga muy pequeña, disminuida de tamaño. ¿Qué exámenes vas a hacer? En todos los casos, cuando quieres evaluar una patología tiroidea, vas a hacer las pruebas de T4, vas a hacer las pruebas de T3, vas a hacer el TSH, que es esa hormona que viene desde la hipófisis, vas a hacer anticuerpos antitiroideos que te permiten ver si hay un proceso autoinmune involucrado. También hay otro tipo de enfermedades de tiroides no relacionadas con el proceso autoinmune que se producen más que todo por el déficit de yodo que se ha venido corrigiendo en todas partes del mundo, pues, por la yodación de la sal. Pero antes se veía, sobre todo en los países, en las regiones, en el caso de nosotros, en los Andes, por déficit de yodo, lo que llamaba la gente el coto, que era el mismo bocio, pues un aumento de tamaño de la tiroides, pero por déficit de yodo. Muy bien, en este caso viendo las diferencias entre hipertiroidismo y hipotiroidismo, pues podemos ver que hay dos tipos de funciones que se ven alteradas. En este caso se puede manifestar de dos maneras y la importancia de ir al endocrino para hacer la evaluación adecuada. Le preguntaba también en la parte de nódulos o recrecimientos en la parte de la tiroides, los procesos de biopsia. Le digo esto y se lo comentaba también fuera de cámara. Cuando a la persona se le indica que se le va a hacer una biopsia, pues siente un temor porque piensa que al hacerse una biopsia, si existe algo, se podría diseminar o regar, pero realmente hemos visto que también esto es un mito. Entonces son estudios necesarios para conocer si existe algo y no a todo el mundo se le realiza biopsia en este sentido, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora lo que hemos hablado más que todo es de las alteraciones funcionales de la tiroides, en exceso o en déficit de producción de hormona tiroidea, pero además están las alteraciones estructurales. Ya dijimos que hay el aumento del tamaño de la tiroides, que es el bocio, y ese bocio puede ser difuso, se llama bocio difuso cuando es toda la glándula la que aumenta de tamaño, o un bocio que está centralizado en un nódulo grande que puede ocupar un lóbulo, o una tiroides que está toda ocupada por nódulos. ¿Okay? Dependiendo, es bastante amplio lo que hay que hablar de la patología nodular de tiroides y de lo que tú estás diciendo sobre la biopsia. ¿Okay? La biopsia tiene sus indicaciones y no hay que tenerle miedo. En la mayoría de los casos con lo que se inicia es con una punción con aguja fina, que es una punción mínima, pero que permite al patólogo estudiar algunas células de la tiroides que pudieran darte el diagnóstico de cáncer de tiroides en algunos casos determinados, pues. Porque eso es la importancia de la patología nodular tiroidea, buscar un cáncer si lo hay. Muy bien, la prevención pues es fundamental en todo tipo de patología y con respecto a la glándula tiroidea, la tiroides no escapa de ello y siempre es importante hacer la evaluación de manera oportuna.